Tenemos a dos destacados profesionales hoy. Uno aquí en el estudio, doctor Gefner. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz año. Igualmente. Está el profesor Eduardo López también, está por vía Skype. ¿Cómo le va, profesor? ¿Qué dice? Feliz año. Igualmente, muy feliz año a toda ahí, a la mesa que es de lujo hoy tiene. Muy bien, vamos a compartir este diálogo además entre los, porque hoy usted dijo algo muy fuerte, está dando vueltas por todos lados, que es que obviamente los casos aumentan y el tema de las restricciones va a ser un tema a considerar seriamente casi en el presente. Bueno, usted sabe que el aumento del número de casos es muy importante. En la ciudad de Buenos Aires el aumento es casi 150%, ¿no? Y ya están apareciendo casos en el interior del país. Hay muchos casos en Bariloche y creo que hay que esperar unos días para ver qué está pasando con la costa, ¿no? Mar del Plata, Partido de la Costa, Pinamar, ¿no? Creo que hay un aumento muy importante, sobre todo en la franja de gente joven, entre 20, 25, 30 años. Hay un aumento muy grande, no esperado. Creo que está por encima del 25, 28%. Cuanto antes estaba debajo del 20%, este grupo de franja etaria. O sea, es evidente que este es un grupo que ha considerado que la pandemia ya estaba controlada y que no teníamos, y que el virus al aire libre inmuniza, ¿no? En realidad el aire libre disminuye el riesgo, pero de ninguna manera lo elimina, ¿no? Y el ejemplo típico hay un ejemplo que para mí es paradigmático, lo digo siempre, ¿no? Fue la famosa manifestación en Madrid del Día de la Mujer, que luego de 5 o 6 días de esa manifestación el número de casos en Madrid trepó en forma exponencial, ¿no? Y acá Argentina en los últimos 15 meses tuvo varias manifestaciones con gente agrupada durante horas, no durante minutos, horas. Y eso creo que alguna hipoteca nos iba a pasar, junto con un comportamiento que no es brillante, con lo cual, si esto sigue así, va a haber que sentarse a pensar algunas medidas más restrictivas, ¿no? La OMS acaba de decir en una declaración que el toque de queda sanitario puede ayudar a disminuir el número de casos cuando ocurre este aumento, ¿no? Importante esta definición, doctor Jiménez, porque también una de las cosas que, y usted lo marcó aquí cuando vino, muchos toman la idea que, bueno, llegó la vacuna, sea A, B, C, D, digamos, fuera de... Y ya con eso nos liberamos, lo cual es un mensaje peligroso, ¿no? Absolutamente. Yo creo que es paradojal, ¿no? Empezamos a ver cómo las vacunas están actuando, y yo incluyo a todas. Sí, por supuesto. Realmente, el fenómeno de las vacunas. Y realmente tenemos la herramienta para aplastar la pandemia. Y sin embargo estamos en el peor momento. En el peor momento de la pandemia, y como decía el doctor, realmente un número muy preocupante de casos, una pendiente de esta curva que todos ahora estamos acostumbrados a analizar, muy preocupante, y yo coincido en el sentido de que realmente se imponen, a nadie les gusta, pero se imponen medidas restrictivas básicamente, por lo menos para lo que es el movimiento nocturno, porque realmente hay descuido, quizás sea por cansancio, quizás sea por errores de comunicación, pero hay un descuido de tipo generalizado, y ese descuido generalizado realmente tiene efectos muy nocivos. En Gran Bretaña, en Reino Unido, donde están teniendo niveles de 60.000 casos por día, y realmente, pese a que avanza el programa de vacunación, jamás avanza en función de las necesidades. Hay una frase que se hizo muy famosa por los propios médicos de los servicios de terapia intensiva: aquel que no se cuida, frase fea, aquel que no se cuida tiene manchadas las manos con sangre. Amigo. Y realmente es así, somos parte todo de esa responsabilidad. Hay que volver a meterse las pilas en los medios de cuidado que realmente son claros y contundentes en cuanto a sus efectos, y hay que ayudarlos. Yo impondría ya medidas de restricción, no una cuarentena global, pero creo medidas restrictivas en el ámbito nocturno. Yo creo que realmente son manejables y darían cierta tranquilidad hasta que podamos avanzar con el proceso de vacunación, que demora meses y meses en el mejor de los casos. Le pregunto a los dos, con el doctor López, ¿a usted les ha sorprendido la forma de cómo exponencialmente la curva ha aumentado prácticamente en la última semana, profesor López? Yo creo que en parte sí, en parte no, ¿no? Que también es una respuesta paradojal. En parte sí, porque pensábamos que la gente iba a estar trabajando en forma más seria con respecto a la importancia del distanciamiento social y el uso del barbijo. Y en parte no, porque la curva en Argentina
se amesetó. Nunca fue una curva que cayó debajo de 1.000 casos. Siempre estuvimos, la mínimo que tuvimos alrededor de 4.000 casos. Quiere decir que nosotros nunca terminamos el primer brote, en realidad, como pasó en Europa, que realmente los casos cayeron por debajo de 1.000 y en algunos países alrededor de 200 o 100, y durante el verano no tuvieron. Nosotros no, se nos amesetó y volvió a aumentar, ¿no? Y creo que en esto hay que tener tres pensamientos. El primer pensamiento es que la vacuna en los primeros 6 meses no va a impactar sobre el número de casos, como mínimo. Va a impactar probablemente sobre la hospitalización, sobre las camas de terapia intensiva y sobre la mortalidad, porque la estrategia de vacunación va hacia el adulto mayor, que es lo lógico, ¿no? Que es lo que está haciendo en todos lados del mundo, y personas en residencia, ¿no? En lo geriátrico. Argentina tiene más de 160.000 individuos en los geriátricos, ¿no? Y tenemos más de 7 millones de individuos mayores de 60 años. Y ahí es el target, como bien comentaba antes el doctor Kempner, que es el target de nuestra vacunación, ¿no? Que es fundamental. Ahora, si la gente no se cuida, le va a impactar al adulto mayor, porque los jóvenes pueden ser cuadro benigno, pero cuando contagian al adulto mayor, el 84% de nuestras muertes mayores de 60 años, ¿no? Por eso creo que coincido totalmente, hay que poner medidas restrictivas. No sé si es el toque de queda sanitario, no sé si es las cuarentenas restrictivas localizadas por 10, 14 días, ¿no? No cuarentenas largas, no tiene ningún sentido, porque además la gente tiende a incumplirla. Claro. Pero creo que alguna medida vamos a tener que tomar, porque creo que esto, si no, es una hipoteca que vamos a ver dentro de 7, 8 días, ¿no? Ahora, es muy fuerte esto, ¿no? En cuanto a, sobre todo porque se da el patrón que fue el verano europeo, ¿no? Los ministros lo dicen, ¿no? Fue sobre todo la gente joven la que terminó siendo la fuente de esa segunda ola que hoy pesa tanto, ¿no? Sí. Yo creo que estamos, más allá que es verdad que nosotros jamás llegamos a un valle, ¿no? Claro. Sino que partimos de una meseta, 7.000, 8.000 casos, un nivel de mortalidad significativamente alto. Es verdad que hay, digamos, cuando vos ves lo que pasa el fin de semana en los bares, etcétera, realmente llama un poco la atención que no podamos asumir realmente una conducta más agresiva frente a esto. Y después hay una alerta también que hay que hacerle incluso a la gente joven. Porque mucha gente joven, hablamos de gente de 20 o 30 o 40 años, opina que esto es una gripecita para ellos y afecta solo a los mayores de 60 años. Y es verdad que la mortalidad se concentra en los mayores de 60 años. Pero vos fijate, cuando analizás el patrón de 20, 30, 40, 50 años, hay un 20, 25% de ellos que luego de culminar el periodo agudo de la infección empiezan a manifestar otro tipo de sintomatología que a veces se prolonga meses y meses. Estamos hablando de astenia, estamos hablando de ciertos problemas cardíacos. Entonces no es una gripecita tampoco para la gente joven. Si la gente joven está a cuidarse para no transmitirlo a los mayores, pero también para cuidarse a sí mismos. Es un doble mensaje que creo es importante. No es una gripecita para nadie esto. ¿Qué representa la aparición de estas nuevas o mutaciones o nuevas cepas? Que ese es un tema, también se lo voy a preguntar al doctor Eduardo López, que por supuesto la gente lo pregunta, ¿no es cierto? No, y la ciencia se lo plantea, ¿no? Es un tema muy importante, muy importante. Ya hubo cambios, la cepa original de China cambió cuando fue el foco de la pandemia en Europa, y ahora básicamente en el sur del Reino Unido y también en el sur de África aparece una cepa que tiene una cosa muy mala y otras dos cosas que atenúan por lo menos hasta ahora esa cosa mala. La cosa mala que es mucho más transmisible y no está claro si es un 50, o 60 o 70% más transmisible. Es mucho más fácil infectarse y eso explica la pendiente de Gran Bretaña, que es incluso superior a la de los otros países de Europa. Lo bueno, lo que nos deja relativamente tranquilos es que este conjunto de mutaciones que define una nueva variable no hace que escapemos a la protección por el conjunto de vacunas que tenemos. Si no es una variable que hoy, por lo que sabemos, no vamos a estar protegidos. Pues en general escapar a la respuesta inmune cuesta más tiempo, esperemos que no ocurra, pero si ocurre, lo más probable es que ocurra luego de 1, 2 o 3 años de alta transmisibilidad. Entonces tenemos una noticia mala, que es más transmisible, no se asocia a cursos más graves, pero es más transmisible, entonces hay más gente que llega al hospital y seguimos protegidos con las vacunas, que son la herramienta central.
¿Qué impacto y qué desafío también, ¿no es cierto, profesor López, para el sistema sanitario? Porque obviamente, como decía el doctor, no produce más casos graves, pero genera una demanda de los servicios de salud también alta, ¿no? Es así, y hay dos datos que hay que tener en cuenta, ¿no? Esta cepa se ha identificado en Brasil y en Chile, que son dos lugares que son limítrofes a nosotros, donde el intercambio aéreo es intenso. Si bien Alamata hasta ahora no la ha podido identificar, diríamos, y eso es bueno, pero tenemos que estar muy alertas porque tenemos dos países donde la identificaron, ¿no? Entonces a veces uno piensa con este virus que la llegada es cuestión de tiempo, ¿no? Por eso hay que estar muy preparados, diríamos, y tratar de tener vacunado la mayor cantidad de gente posible en el menor tiempo, ¿no? Que para mí eso es un verdadero desafío. Diríamos, independientemente de la vacuna que uno utilice, porque yo también coincido con que toda la vacuna tiene un buen rango de eficacia, diríamos, ¿no? Pero me parece que es un dato que no es menor, porque si llega a haber cambios estructurales importantes, las vacunas van a perder eficacia, ¿no? Claro. Ahora, qué desafío que obviamente eso pone de manifiesto la sensibilidad y el impacto de esta pandemia, que obviamente son vacunas de corta experimentación que van a seguir experimentándose con respuestas que solo va a dar el tiempo, ¿no? Hay una respuesta que a nosotros nos llamó la atención en todas las vacunas. Porque fíjate que este es un virus que tiene algún flanco flojo. Nunca pudimos obtener hasta ahora una vacuna para HIV, el virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Por qué? Porque cambia diariamente en el propio individuo infectado. Este virus cambia, como todos los virus, pero cambia menos. Y pudimos aprovechar eso para desarrollar, ya hay 18 vacunas diferentes que están en fase 3. Y nos sorprende la eficacia, que para todas ha demostrado ser superior incluso a la vacuna antigripal. Ahora bien, hay efectos, todas describen más o menos los mismos efectos, que es febrícula, dolor en el sitio de inoculación, etc. ¿Habrá otros efectos más severos? Habrá que esperar. Realmente, por lo que sabemos de estas vacunas, es muy poco probable. Estudiando la historia de efectos colaterales asociados a otras vacunas, realmente estamos bastante confiados. Acá hay un cuello de botella. Y el cuello de botella que alerta a la OMS, que alerta al Vaticano, que se alerta, es el número de vacunas que van a estar efectivamente disponibles. Porque vos fíjate que llega a Chile Pfizer, excelente vacuna, que yo creo que es comparable a Sputnik, claramente, pero llegan 10.000. Y poquitas. Estados Unidos compra Pfizer, compra 100 millones y otros 100 millones a Moderna. Pero a Estados Unidos no llegan esos 100 millones porque todavía no están producidas. Entonces, la apuesta tiene que ser jugar a varias puntas para garantizarnos. Y después, otro problema importante, la solidaridad internacional. No puede ser que haya ciertos países un poco más ricos que tengan acceso al 50%, 14 o 15 países al 50% de la producción global, y después el 80% del mundo se queda afuera. Ahora, acá hay un punto muy importante, profesor López, ¿no? Porque inclusive, más allá de este aspecto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y va a ver cuán importante es el juego de la OMS, está el ritmo de producción, porque estamos viendo un desafío nunca visto como tal. Usted cuando escucha esto de 100 millones y demás, ¿cree que, porque esta la pregunta es, tenemos que hacernos a la idea que este año 2021, todo el año va a estar, digamos, el proceso de vacunación hay que hacerse la idea que lleva, si no todo el año, la mayoría de los meses? Yo creo que la vacunación va a llevar todo el año y parte del año que viene, estoy seguro de esto. En primer lugar, hay laboratorios que ya tienen comprometida su producción a un país. Moderna tiene el 90% de su producción comprometida a Estados Unidos, el primer punto. Por eso cuando yo decía hace unos días que hay que buscar un plan B con las vacunas, es para tener otras vacunas a mano, ya sea vacuna de origen chino, de vacunas de otros orígenes, para tener un menú de vacunas para tratar de seguir vacunando, diríamos, porque como bien decía, casi todas las vacunas tienen un buen perfil de eficacia y la seguridad es un tema de rodaje de la vacuna. El efecto adverso se va construyendo en la medida que uno va vacunando y esto es así. Ahora, si uno se queda con una sola vacuna, diríamos, tiene que haber un gran compromiso de cumplimiento, porque si no, es lo que decía Gebner, hay que tratar de ir buscando otras variables, porque Pfizer, la verdad, dice, Chile está vacunando 10.000 dosis para Chile, es prácticamente, con todo respeto, simbólico, ¿no? Diríamos. Entonces, en eso me parece que nosotros
tenemos que tener alternativas. Argentina se sigue trabajando en investigación con estudios clínicos con otras vacunas, inclusive de una sola dosis. Claro. Porque una estrategia que va viniendo, Nelson, es la posibilidad que si con una dosis logramos eficacia del 60-70%, no es una mala eficacia de la primera dosis, y uno podría vacunar mucha más gente, y si adquiere la enfermedad, hacen enfermedad benigna, que eso también es importante, ¿no? Es un punto importante, y ahí le pregunto, y usted me corrige si me estoy equivocando, porque obviamente estaba el conocimiento de que Janssen estaba trabajando con una vacuna de una dosis, pero también una de las vacunas chinas está también introduciendo esta variación de una dosis, ¿no es cierto? Nosotros estamos trabajando justamente con la vacuna CanSino, claro, junto con la Fundación Huésped y la Fundación Sokolinski, y estamos es para una sola dosis con un seguimiento de un año, para ver cómo son los títulos de anticuerpos y la inmunidad celular, diríamos la respuesta al linfocito T y demás, para ver si con una dosis uno logra tener un nivel de eficacia alto, ¿no? Aunque usted tenga que revacunar al otro año, a usted le permite logísticamente vacunar mucha mayor cantidad de personas, y además con un grado de eficacia bastante aceptable, ¿no? Sin duda, es muy importante esto. Ahora, doctor Hefner, porque también al tener nosotros esto de que la vacunación va a llevar todo el año, es una verdadera, digamos, demanda y esfuerzo y desafío para todo el equipo de salud y demás, porque esto es una logística enorme, ¿no es cierto? Que también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Para un equipo de salud que viene realmente ajetreado, y que yo creo que habría que aplaudir cotidianamente y varias veces al día, porque cuando vos te metés en la vida interna de los hospitales, realmente el equipo de salud está haciendo un sacrificio que tiene que ver muchas veces también con llevar, obviamente sin querer, la enfermedad a sus propias casas. Es decir, que es algo así. En relación al otro problema que mencionabas, la escasez de vacunas es tal que incluso con vacunas como Pfizer y Oxford AstraZeneca, que el esquema es de 2 dosis, en Reino Unido y Estados Unidos están diciendo, para lograr una cobertura mayor en extensión, no sé si no tenemos que pasar a un esquema de una dosis. Quiere decir, una dosis que da protección, da niveles de anticuerpos. No sabemos qué nivel de eficacia, porque toda la fase 3 se hicieron con 2. Pero frente a este asunto del cuello de botella de la producción, ahora, estoy hablando de las principales escuelas de medicina del mundo, están diciendo, en la urgencia, pasamos de 2 a 1 y algunos a favor y otros en contra. Está muy claro. Se plantean en relación a esto, después, los efectos directos que el COVID sigue teniendo sobre la vida social. Uno de los desafíos que va a tener la Argentina, y por eso es muy importante esto que estaban diciendo tanto el profesor López como el profesor Hefner, ¿qué va a pasar con el comienzo de clases? ¿Ustedes creen que va a estar, porque el presupuesto es que esté el personal docente vacunado? Le pregunto a los dos, profesor López, profesor Hefner, ¿ustedes creen que esto se va a dar o que efectivamente esto habrá que verse? Es muy buena pregunta. En principio, la apertura de clases no aumenta significativa el riesgo de transmisión del virus, ¿no? Si bien hay algunos datos en la nueva cepa esta de Inglaterra, donde afecta más a los chicos, y por ahí podría aumentar la transmisibilidad. En general los chicos se contagian de los adultos. Hablo de los chicos de escuela primaria. Después de los 11 años, después de los 10 años la cosa cambia. Por ejemplo, Argentina, cuando usted tiene los casos hasta 9 años, es la mitad que de 10 años a 18 años. O sea, fíjese usted cómo la interacción, la sociabilidad aumenta el número de casos. Ahora, Argentina tiene previsto como personal esencial vacunar a los docentes. ¿Está bien? Pero para que los docentes estén tranquilos de poder dar la clase. En general, la apertura de clase no aumentó el número de casos, fue los que ocasionaron brotes, sino en realidad es al revés. En realidad la escuela es un reflejo de lo que pasa en la sociedad. Yo personalmente creo que podrían empezar, pero vuelvo de nuevo, este aumento tan importante del número de casos nos vuelve a generar una intranquilidad de cómo ir manejándolo. Hay países que mantuvieron la escuela e hicieron toque de queda sanitario. Otros decidieron cerrarlas por un periodo de 4 semanas, diríamos, hasta ver disminuir el número de casos, ¿no? Así que yo en principio creo que la escuela se podría abrir
con conceptos de protocolos, etcétera, etcétera, vacunando a los docentes para que no tengan miedo de contagiarse, diríamos, pero hay que mirar estos números en los próximos días, esto es muy dinámico realmente, ¿no? Profesor Gebner. Sí, yo tengo un matiz un poquito diferente al del doctor López. A mí me preocupa mucho. Todos estamos desesperados porque los chicos vuelvan a clase. El punto es, no significan el motor fundamental del contagio, eso es verdad. Pero los chiquitos contagian. Se infectan y contagian, aunque es lo único bueno de esta pandemia, hacen cursos leves, salvo 1 por 1000 o una cosa así. Entonces yo creo que la discusión es volver a clase o no volver a clase. En un sentido me parece una discusión falsa, sino ver en qué circunstancias podemos volver. Porque además no es lo mismo una escuela en capital que tiene un terreno enorme o una escuela en una provincia donde hay 20 chicos encerrados y uno dice, bueno, implementemos un protocolo de seguridad. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es los hechos. ¿Cuáles son los medios para implementarlo? Entonces quizás haya un degradé de medidas en este sentido, tendiendo a restablecer esto. Pero si vos te fijás, Gran Bretaña ahora levantó nuevamente, Nueva York hace poquito levantó también. Es decir, es una variable que hay que ver, pero entonces no es volvemos a las clases y pensar que volvemos. Y después tenemos que tener los medios para implementar esas condiciones de seguridad. Para los vacunados, ¿qué hay que decirles? Los vacunados en Argentina y en otros lugares, primero tienen que estar tranquilos que van a estar mucho más protegidos. Mucho más protegidos, y si llegan a contagiar por pescarse alguna infección, digamos, leve, va a ser su capacidad de contagiar, va a ser muchísimo menor. Hasta tanto logremos una inmunidad colectiva, tienen que seguir con los mismos recaudos de siempre, es decir, distanciamiento, uso de barbijo, es decir, que esas normas no diferencian hoy por hoy a los vacunados y a los no vacunados. Si nosotros logramos, como objetivo en los próximos 2 meses y medio, vacunar a ese segmento de la población que queremos empezar, y todavía no lo hemos hecho, mayores de 60 años, el virus va a seguir circulando, pero vamos a tener un nivel de mortalidad muchísimo menor en el país, que es lo que estamos buscando en lo inmediato. Profesor López. No, yo comparto totalmente lo que comentó el doctor Gebner. Yo creo que a los vacunados hay que decirles que han avanzado un paso muy importante en su protección. Ese es el primero. Creo que el mensaje que yo quisiera darles a los no vacunados, diríamos, tratar de vacunarse la mayor cantidad de gente posible, que la vacuna es segura y es eficaz, porque no se olvide que todavía tenemos un 66% de los médicos aprueban la vacuna, pues todavía tenemos un 30% que tienen algunas dudas sobre la vacuna, ¿no? Y más allá de lo que usted comentó, que creo que la comunicación del Instituto Gamaleya no ha sido brillante, yo creo que es una vacuna eficaz, la vacuna Sputnik V, y cuando llegue, y faltan los datos que yo quisiera que llegaran lo más rápidamente posible, que es los datos de mayores de 60 años para poder vacunar a esa franja etaria para poder disminuir la crisis. Así que lo que dijo Gebner, yo la complemento, que vayamos a vacunarnos y que los datos mayores de 60 años lleguen lo más rápido posible. Profesor López, muchísimas gracias. Profesor Gebner, muchísimas gracias por habernos ilustrado, que es lo fundamental. No, muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted, Nelson, y ha sido un gusto compartir con Gebner este acto periodístico tan interesante. Muchas gracias, profesor. Este es nuestro valor, hablar con la verdad. Ustedes los escucharon, 2 científicos serios, nadie los puede acusar de nada, que reconocieron las cosas, la información tal cual es, con lo que hay y con lo que falta, que no hay que ocultarlo, hay que reconocerlo para generar seguridad.